¿Tienes un Ryzen serie 3000 o serie 5000 de fábrica y tienes problemas de temperatura y voltajes que oscilan sin mucha carga de trabajo? El undervolting es la respuesta, y en este video te explico desde cero y paso a paso todo lo que debes hacer para llevar a cabo este proceso, aprovechando la mejor herramienta lanzada hasta el momento para nuestros Ryzen, el Clock Tanner. Para no dar muchas vueltas con el tema ya que el video es un poco largo, debido a la lotería del silicio, cada procesador se comporta distinto y no existe un voltaje y una frecuencia que le sirva a todo el mundo. Por esa razón, desde fábrica los voltajes que vienen configurados son un tanto agresivos y en general sobredimensionados. No obstante, actualmente encontrar un punto óptimo de operación ajustando el voltaje no es tan difícil gracias a la herramienta Clock Tanner for Ryzen, o CTR, desarrollada por el programador Wanusmus, conocido por el software DRAM Calculator for Ryzen, y que recientemente lanzó una nueva versión de CTR, la 2.0, que funciona tanto para Ryzen serie 3000 como para la serie 5000. El listado de procesadores compatibles con este software de acuerdo al propio creador lo dejo a continuación en pantalla, pero en general la serie 3000 y 5000 es compatible. Para iniciar el proceso de Undervolt asistido con CTR, vamos a revisar las condiciones previas para preparar el equipo, partiendo por las dos más críticas. En caso de no tener activadas las actualizaciones automáticas de Windows, verifiquen que al menos tienen el update 1903, el cual corresponde a mayo del 2019. El segundo punto es revisar que la motherboard tenga una versión de BIOS que por lo menos contenga el AGESA 1.2.0.0 en el caso de que tengan un Ryzen serie 5000 o AGESA 1.0.0.4 para el caso de que tengan un Ryzen serie 3000 como yo. Luego vamos a actualizar el driver del chipset de la placa. Esto en general no es algo obligatorio y no lo mencionan en las instrucciones oficiales, pero sí es recomendable ya que este driver contiene el plan de energía de Windows dado por el propio AMD. Y al menos en principio cuando recién se lanzan procesadores, AMD hace modificaciones en este driver que pueden afectar el rendimiento, por lo que es aconsejable siempre usar las últimas versiones disponibles. Al volver a Windows de forma opcional pero recomendable para evitar alguna interferencia entre configuraciones, vamos a los planes de energía y activamos el plan de energía de máximo rendimiento de AMD. Esto es simplemente para asegurar que el estado de rendimiento mínimo y máximo estén al 100%, y con esto Windows va a permitir que el procesador funcione sin limitaciones, ya sea que tenga o no carga de trabajo. En teoría, CTR debería tener prioridad de control del procesador sobre Windows, pero es mejor evitar algún problema, y ya que vamos a dejar el voltaje y la frecuencia fijos, esto no va a afectar más adelante. Visto lo anterior, podemos pasar a descargar el Clock Tanner con el link que dejaré abajo en la descripción desde el foro oficial. Descomprimen la carpeta en algún lugar de preferencia, luego descargamos el Cinebench desde la misma página y lo descomprimimos en la carpeta correspondiente al interior de la carpeta inicial de CTR. En mi caso dejé todo en el escritorio ya que al final vamos a configurar todo en la BIOS y no será necesario tener este programa. Por si acaso, esta versión 2.0 de CTR, si bien se lanzó para la serie 5000, también es compatible con la serie 3000, y preferí usarla ya que no requiere del Ryzen Master para el monitoreo de variables, a diferencia de la primera versión, y además soluciona algunos errores y bugs en las pruebas que sufrí en versiones anteriores. Con todo el proceso de Windows preparado, pasamos a la BIOS en donde debemos modificar algunas opciones de acuerdo a indicaciones del propio creador de CTR. Si nunca han entrado a la BIOS, probablemente todo esté por defecto, así que no hay que preocuparse por configuraciones previas. Aunque, si tocaron configuraciones y no recuerdan qué hicieron, les recomiendo aplicar las configuraciones optimizadas por defecto, una opción que todas las motherboards poseen, y a partir de ahí, continuar con lo que veremos ahora. En caso de que sus memorias RAM tengan perfiles XMP estables, lo cual es lo más probable ya que son configuraciones de fábrica, déjenlo activado. Si les hicieron algún overclock manual, no les recomiendo que lo usen a menos que estén totalmente seguros de que son estables. El resto de parámetros que vamos a configurar pueden cambiar de ubicación y quizás de nombre según modelo y fabricante de la motherboard, pero deberían ser fáciles de encontrar. Pasamos al modo avanzado y buscamos las opciones que voy a dejar en pantalla. Principalmente para Ryzen serie 3000 y 5000 debemos asegurarnos de que el voltaje de la CPU y el multiplicador estén en automáticos. Para el caso de los Ryzen serie 5000 hay un par de parámetros más que debemos configurar y que en mi caso aparecen en un menú secundario, así que si no encuentran directamente todos estos parámetros, vayan revisando en cada pestaña de la BIOS. Luego de esto, dependiendo de la marca y gama de su motherboard, es posible que debamos activar algún perfil de LLC o Load Line Calibration, para permitir que los VRMs logren compensar la caída de voltaje cuando la CPU está bajo carga, el famoso fenómeno conocido como V-Drop.
lo cual va a depender bastante de la placa, por lo que dejo directamente las recomendaciones de la primera versión de CTR que varían según fabricante. Una vez configuramos esa parte, terminamos el proceso, guardamos la BIOS con la tecla F10, aceptamos y se reinicia el PC para pasar a Windows. Para iniciar el proceso nos vamos a la carpeta donde descomprimimos el CTR y para asegurarse de que no existen problemas con otros programas mientras corren las pruebas, ejecuten CTR como administrador. Y una vez abierto, nos vamos a la pestaña Tuner, en la cual vamos a ver de inmediato los CCX de nuestro procesador y la oscilación de frecuencias y voltajes, además del resto de data como el porcentaje de uso, consumo de corriente y potencia. Por el lado derecho tenemos una ventana con el log en el cual inicialmente vamos a ver información básica del estado del sistema en relación a las configuraciones preliminares. Así que, por ejemplo, si hay algún problema con la versión de BIOS o drivers, debería aparecer un mensaje acá. Si no aparece ningún mensaje adicional a los que se ven en esta pantalla como en mi caso, seguimos adelante a la sección de configuración donde tenemos el control de las pruebas. En la parte de settings, el testing mode viene por defecto en AVX Lite, lo cual está bien para la mayoría de los usuarios gamer o con cargas de trabajo que no hacen uso intensivo de instrucciones vectoriales avanzadas. El cycle time, que se refiere al tiempo que durará cada prueba, lo dejamos al máximo para asegurar resultados más estables, ya que las pruebas se ejecutarán por más tiempo. Eso sí, con el inconveniente de que todo este proceso tomará algunas horas extra. El CCX Delta depende del modelo de procesador. En el caso de Ryzen 3, 5 o 7, se recomienda dejar el valor en 25 MHz. Y finalmente, el Pooling Period lo dejamos al mínimo para asegurarnos de tener una rápida lectura de las variables del sistema durante las pruebas. En las configuraciones de la parte inferior solo nos interesa hacer la prueba de Cinebench y el resto de opciones las dejamos desactivadas. Con eso listo, apretamos el botón diagnóstico y esperamos a que la prueba termine. Cuando la prueba finaliza nos aparece información del procesador como la eficiencia y la categorización respecto a otros procesadores del mismo modelo. En mi caso es un 3700X bronce, lo cual me esperaba porque es un procesador de lanzamiento. Si ustedes compraron procesadores tiempo después del lanzamiento, es probable que tengan una muestra con mejor eficiencia y una categoría Silver o Gold, lo cual les va a permitir tener resultados mucho mejores que los que vamos a ver en mis pruebas. Un poco más abajo en el log nos aparecen tres perfiles sugeridos por CTR de acuerdo al diagnóstico. Un perfil P1 que sería una especie de perfil de rendimiento muy cercano al perfil por defecto, un perfil P2 que corresponde a overclocking y un perfil de undervolting el cual va a ser el que ocupemos en este caso. Para proceder con el undervolting o el perfil que seleccionemos, debemos activar el modo avanzado en los settings y nos aparecen varios valores preconfigurados, de los cuales los que nos interesan son los primeros dos, voltaje de referencia y frecuencia de referencia. Acá lo que debemos hacer es copiar los valores que aparecen en los perfiles propuestos que salieron del diagnóstico, que en este caso serían los dos valores de undervolting. El resto de los valores que aparecen los dejamos por defecto ya que se encuentran bastante por encima de lo que consume el procesador, por lo que no van a generar un límite en las pruebas. Eso sí, si tienen un disipador con bajo rendimiento y quieren limitar la temperatura del procesador, lo pueden hacer bajando este límite, aunque si tienen un disipador con un rendimiento promedio les recomiendo dejar esto tal cual viene preconfigurado. Para seguir con el proceso teniendo lista la configuración anterior, apretamos el botón Tune y el programa comenzará a hacer nuevamente un testeo, pero esta vez mucho más granular, ya que va a partir de los datos de referencia que ingresamos y que fueron obtenidos con el diagnóstico. Este proceso es bastante más largo que el diagnóstico, así que les recomiendo hacer otra cosa mientras tanto y dejar el computador tranquilo, ya que puede llegar a durar algunas horas dependiendo del procesador. Como dato extra, por alguna razón el test en mi caso se bugueaba si se apagaba el monitor, por lo que les recomiendo desactivar el reposo de la pantalla desde el plan de energía. Luego de un tiempo cuando termina el proceso, automáticamente CTR ejecuta de nuevo la prueba de Cinebench y en la pestaña de Benchmark podemos ver la optimización de voltaje, consumo y una comparación de rendimiento de acuerdo al puntaje de Cinebench, en el cual podemos ver que hubo una ligera pérdida de rendimiento, no superior a un 5%, pero se optimizó considerablemente el voltaje y la potencia, con lo cual obtenemos un rendimiento muy cercano al original, pero con temperaturas completamente controladas y además sin saltos de voltaje. Ahora, para aplicar esta configuración y no depender de CTR corriendo en segundo plano, lo cual he visto que en algunos casos puede generar problemas con los anti-cheat de algunos juegos, vamos a copiar el valor de voltaje y frecuencia que nos aparece al final del test y los vamos a aplicar directamente en la BIOS. Es tan sencillo como aplicar directamente estos dos valores de voltaje y frecuencia y guardar la configuración. Todo el resto de cambios que hicimos en la BIOS en los primeros pasos permanecen igual.
Con esto ya no es necesario tener CTR ni ningún otro programa asistiendo a la configuración, con lo cual nos ahorramos cualquier tipo de problema de compatibilidad o interferencias entre programas. Y eso es básicamente todo el proceso. Si llegaron a esta parte ya no queda más por hacer y si quieren pueden borrar la carpeta de CTR ya que no se va a ocupar más. Respecto a los resultados, aproveché de probar todos los perfiles que ofrece el programa y el resultado realmente se diferencia, sobre todo en cuanto a la temperatura, ya que podemos llegar a bajar 10 grados con el undervolting con el procesador a máxima carga sin cambiar el disipador, lo cual nos va a permitir ahorrarnos la inversión en disipadores en caso de que estén muy justos con la temperatura, o quizás bajar el nivel de ruido ajustando la curva del ventilador de la CPU a un nivel más bajo que el anterior. Si les gustó o les sirvió el video, dejen un like y si quieren más videos de este tipo, propongan algún tema que quieran ver abajo en los comentarios. Si quieren apoyar el canal, pueden suscribirse gratuitamente con el botón de suscripción y sin más que decir, soy Ícaro y hasta el próximo video. Nos vemos. You are the Apex Champions.